Me metí a pintura. A la mitad de la carrera conozco la gráfica. El maestro Lorenzana me enseñó litografía y luego algrafía desde hace 30 años más o menos. Y después el maestro Torralba, que está por ahí atrás, aunque yo era de dibujo y pintura y terminé como con especialidad en pintura, pues me empecé a meter a la gráfica y el maestro Torralba me permitió entrar al taller y luego hice mi servicio social ahí. Pero a la mitad de la carrera, un día Pedro Anderson llama de Jalapa hasta mi casa, ni siquiera llamó, no existía, mandó una carta escrita a la dirección en clase, donde me invitaba para participar, para ser su asistente, y pues obviamente dije que sí, ¿no? Entonces empecé con Per Anderson como su asistente y al poco obviamente iba aprendiendo todo lo que se hacía en un taller de gráfica, que empezamos desde hacer marcos, preparar papel, o sea, preparamos 2 exposiciones completas desde cero hasta la inauguración. Y obviamente dentro de ese proceso estaba el proceso de impresión. Entonces me tocó ver al maestro Per pues, cómo dibujaba y después cómo se imprimía. Entonces aprendí a imprimir ahí, ¿no? Y creo que gran parte de lo que tomé la decisión de inclinarme hacia la gráfica tiene que ver por eso, por ser impresor de Per Anderson durante 4 años, porque no solamente veía la obra de Per Anderson en vivo, donde los demás solo la veían en las exposiciones, sino yo la veía cómo producía, con Per me platicaba sus sueños y qué pensaba, y los hemisferios, y la forma, bueno, los que conocen a Per saben cómo habla y se conduce. Pues yo convivía todos los días con él, entonces no solamente estaba aprendiendo a imprimir, sino también a ser un creador, un artista, ¿no? Es que difícilmente en ese momento mis compañeros de la escuela tenían acceso. Entonces, el ser impresor de Per fue lo que me hizo a que yo llegara con mayor fuerza a la gráfica. Y eso fue mi inicio. Actualmente no imprimo más que para mí y para algunos amigos muy rara vez, pero sí quería pues como compartir esta parte de que los impresores pues tienen una gran importancia y de que en mi caso fue lo que me orilló y me llevó a lo que soy ahora. Pues yo también tengo una historia como la del maestro. Yo llegué a la gráfica por accidente, porque yo soy ingeniero mecánico industrial y alguien me llevó unos fierros un día y me dijo, oye, necesitamos que nos construyas una prensa que sirve para esto, y aquí están esos fierros, y me mostraron cómo era un tórculo. Lo terminé, se los entregué, empezó a funcionar. Yo les pregunté, ¿para qué sirve eso? Pues no, pues para qué es, mira, aquí se hacen unas placas, que así, se dibuja acá, se dibuja allá, y se imprime un grabado. En la vida había yo visto algo semejante. Yo dibujaba desde muy joven, pero pues eso me empezó a meter a la gráfica, y a los 2 años regresaron también y me dijeron, queremos otra prensa, pero más grande. Y fue desde ahí que empecé a construir prensas y me empecé a meter a la gráfica en general, porque empecé a asistir a la Escuela de Bellas Artes, donde aprendí entre comillas, porque el maestro que teníamos era terriblemente egoísta y nos tenías ahí con un pedacito de carbón de encino puliendo las placas toda la noche, de agüita, puliendo la placa. No sabía que existía una cosa que se llama lijadora. Y a fin de cuentas así fue como me metí. Después llegué a San Miguel de Allende porque un amigo también con la misma inquietud nos dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí no vamos a aprender nada. Y sí, fue cierto. Llegamos a San Miguel y en San Miguel tuve la suerte de topar con una maestra americana que era muy generosa y le caí muy bien, nos caímos bien, y ella me enseñó en 3 meses lo que yo no había aprendido en años en mi pueblo. Y así fue como yo me empecé a integrar a la gráfica y me quedé. Después ella me recomendó y me quedé con su puesto, enseñando grabado en el Centro Cultural del Nigromante. Y de ahí empezaron a salir muchos proyectos, porque yo sí me dediqué una buena parte de mi vida a la cuestión editorial. Yo trabajé con algunos grabadores o pintores en San Miguel que querían hacer grabado. Yo los asesoraba,
o hacíamos las placas entre los dos, en blanco y negro y en colores, y después tuve un solo cliente que hacía libros de arte y grabados. Entonces yo le editaba, cada año hacíamos un trabajo bastante pesado y eran alrededor de 2.000, 2.500 grabados, que se imprimían de julio a noviembre. Y así fue creciendo el asunto hasta que pues se acabó, pero seguimos todavía trabajando en el grabado. Eso me dio a mí una oportunidad de tener una experiencia para solucionar problemas que es muy difícil imaginarse, porque a mí me entregaban una acuarela y me decían, hay que hacerlo grabado. La primera vez que me dijeron eso, les dije, oiga, ¿sabe qué? Esto solamente fotográfico, yo no sé hacer fotograbado. No, tiene que ser a mano, artesanal, como se debe hacer, como siempre. Bueno, pues yo me acerco, pero no va a quedar igual. Y me acerqué bastante, les fascinó el trabajo, les gustó, por suerte, y así trabajamos 15 años. Y el proceso se acabó porque pues mi patrón se enfermó, y de todas maneras yo sigo haciendo ediciones muy frecuentes, muy pocas veces ahora, porque ya hay menos. En San Miguel siempre hubo una actividad muy bullante de gráfica, porque había gentes profesionales dedicados a la pintura, el grabado y la escultura, pero pues muchos se regresaron a sus tierras, otros fallecieron, y ha bajado mucho el ritmo de trabajo ahí, pero pues somos realmente muy poquitos los grabadores que quedamos en San Miguel. Yo creo que somos 4, pero pues aún así ahí seguimos sobreviviendo. Hay solamente 2 galerías que manejan gráfica, y el resto pues allí en la Aurora, donde hay muchísimos diletantes, pero ahí están viviendo todavía. Muchísimas gracias. Dentro de su propia experiencia, cada uno con más o menos años de experiencia, ¿qué es lo que podría diferenciar o qué características diferencian el trabajo formal del impresor? ¿El trabajo formal? Del impresor. ¿Trabajo qué? Formal. ¿Trabajo formal? ¿Cuáles son las características del trabajo formal del impresor? Pues si me permites, eso es de lo que hablábamos. Tú tienes que resolver problemas. Que por ejemplo, alguien que no se quiere ensuciar las manos llega y te dice, mira, este dibujo lo quiero hacer grabado. Entonces tú interpretas o lo copias exactamente igual. Mucha gente, te digo, no quiere nada que sea fotográfico, para que sea todo muy tradicional, muy manual y muy artesanal, pero tienes que copiarlo, o lo cuadriculas o lo calcas como tú quieras, pero lo pasas al metal. Esa es una de las características. Otra es que hay muchas gentes que pintan pero no saben nada de gráfica, y lo mismo, te llegan y te dicen, oye, mira, ¿cómo le hago? Pues yo te asesoro y lo hacemos, un grabado a 3 placas, o entintado a la pupé, o a la muñeca, como quieras. Yo le llamo entintado por zonas. Me gusta utilizar español en las cosas que hacemos en México. Y todo eso puede ser una parte de... Y otra cosa es también que te digan, bueno, quiero 3 copias. Dices, oye, papá, 3 copias no es hacer una edición, es un entretenimiento. Si haces 20 copias, bueno, ya tiene hasta económicamente recuperación de lo que vas a invertir. Y de ahí en adelante. Y yo pienso que resolver problemáticas de gráfica es una de las características más importantes. Sí, bueno, la formalidad y la profesionalización o lo profesional de imprimir, de repente creo que es hasta más complejo que crear. Sí. En lo personal, tengo mi mesa, está mi piedra, tus crayones, lápices, reglas, el café, el agua, la Alexa. O sea, tengo un relajo en la mesa cuando estoy produciendo una pieza, ¿no? La lámpara que la jalas, en fin, cosas así. Porque es un proceso creativo, ¿no? Emocional y demás, y estás ahí, te equivocas del café y el touch, y en fin, te tomas uno. Pero cuando yo imprimo, o cuando creo que se debe de imprimir, tiene que tener un sistema más especializado, limpio,
ordenado, que ahí sí limpio todo, ¿no? Y bueno, seguramente los demás lo hacen, pero hablo desde mi experiencia. Mesa de entintado perfectamente limpia, donde se seca el papel, donde se humedece el papel, la prensa perfectamente limpia y ordenada, a donde en mi caso yo no meto las impresiones al rack, así como salen en tórculo las pego a maderas para que queden perfectas. El área donde están las tablas para pegarlas y donde se almacenan las tablas con las obras ya pegadas. Entonces está todo un sistema perfectamente limpio y ordenado para que quede excelente, ¿no? Que no sucede cuando estoy creando. Entonces sí creo que la parte de imprimir todos lo sabemos que hay, todo se divide como 50%, ¿no? 50% es la obra y 50% la impresión. La obra puede estar perfectamente bien, pero si la impresión está mal, ya valió, y al revés, ¿no? Entonces, y de repente creo que puede ser hasta más, ¿no? Porque uno puede tener la placa y o sea, yo imprimo mi obra, pero de repente dije, no me gustó, pero lo reservo en la impresión. Y eso es lo que hago. Entonces de repente, este aquí quiero que quede más y a la hora de imprimir lo dejo un poco más, entonces sigues creando en el momento de imprimir. Entonces el proceso de impresión es súper mega importante para todas y para todos. Yo imprimo mi obra, trato de que no impriman, pero sí de repente hay quienes han impreso algunas ediciones, como la compañera que ya lleva 2 ediciones que me ha impreso de unas mesotintas y todas perfectas, excelentes, muy muy bien, es muy buena. 10% de descuento. Súper. No, ya con dedicatoria y todo tengo mi Sí, tienen, claro. Sí. Y eso es como la parte formal súper importante que creo yo debe de haber y de existir, ¿no? La limpieza, la organización, dónde va, y lo que decía el maestro hace rato, que nos quiere ensuciar las manos, pues no sé, yo trato de no ensuciarme y de repente en algunos talleres dicen, ¿cómo no te ensucias? ¿Cómo traes camisa blanca y no te ensucias? Es la experiencia de poder mover, manejar los materiales y de tantas veces que uno lo hace, ¿no? Que ya imprime sin mancharte tanto, sin tener tinta en la cara o en la ropa, en fin. Es porque tiene que tener ese orden y esa profesionalización, ¿no? Esa parte profesional y comprometida. Entonces, cuando Jessica seguramente se puede imprimir ahí en el Venado, pues tiene que tener todo este mismo orden. Y pues creo que quienes no tienen ese orden, pues obviamente al final de la impresión, pues no todas las estampas van a quedar bien, ¿no? Algunas van a quedar medias manchadas, medias de lado, las apilaron, entonces ya la parte de atrás se ensució, en fin, hay diferentes factores que después cuando llega el cliente dice, bueno, dice el sucio, está toda chicharrón, tiene manchas atrás, y eso pues no da una buena imagen, en especial cuando queremos vender y queremos vender bien y queremos que sea coleccionistas, ¿no? Si es a la familia, dicen, bueno, pues sí, ahí ponla o la guardo. Pero cuando quieres que alguien profesional o con cierto conocimiento quiera comprarte algo, pues tiene que ser una buena pieza, pues desde la parte técnica, conceptual, emotiva, pero también de impresión y de presentación. Entonces todo eso pues viene en el paquete completo. Claro, totalmente. Y creo que también tiene que ver con las dinámicas que tenga cada taller, ¿no? Porque cada taller tiene como a lo mejor la dinámica de hacer la placa del artista, pero hay talleres en los que no, ¿no? En el caso del Venado, el artista va y trabaja su placa y nosotros lo asesoramos, pero creo que también es importante que el artista conozca cómo funcionan los procesos y nosotros los guiamos. También los acompañamos en el proceso de preparar su tinta, les platicamos un poco del proceso. Creo que eso es también bien importante para enriquecer todo el proceso, ¿no? En mi caso, creo que en la parte formal, pues sí viene como en esta parte de guiar y acompañar el proceso con los artistas, pero también de lograr una seriación que pulcra, como por ejemplo a mí particularmente es como trabajar para alguien que trabaja con alguien más, ¿no? Entonces es como rendirle cuentas a 2 personas. Al principio eso me costó bastante, ahorita trabajamos en las siguientes preguntas, pero sí tiene que ver una profesionalización del entender cómo funcionan todos los procesos, que son muchos, y dependiendo también de los que trabaja el taller, ¿no? Porque hay talleres que se especializan en ciertas técnicas y hay talleres en los que se trabajan un montón de técnicas, ¿no? Que es el caso del Venado, ¿no? También todo lo que se puede imprimir en un tórculo, ahí lo hacemos. Pues creo que también, o sea, como parte de profesionalizar, o como de tener la experiencia, es tratar con los artistas, ¿no? O sea, como decirle, yo voy a imprimir tu pieza, pero estas son las posibilidades, y si quieres venir como para
que veas cómo lo voy a hacer, porque luego esperan como un resultado que está muy lejano de lo que están solicitando. Entonces también es como tener muchos hacks o tips de cómo tratar con los artistas y explicarles cómo es la técnica, qué tanto puedes realizar, qué no, y también adecuarte a lo que hay como en tu ciudad, porque creo que eso es muy importante, ¿no? Los materiales que tienes a la mano. Creo que también pasa que hay artistas que ya saben un montón y nos vienen también a enseñar a nosotros, sí. Pero también es parte de, ¿no? Sí, claro. Sí, justamente, bueno, como mencionaba ahorita, ¿no? Pues prácticamente dentro de toda su experiencia que tienen, ¿qué dificultades han encontrado dentro de la labor de impresión, de impresora? Bueno, yo es el material. Sí, o sea, por ejemplo, en Morelia no hay muchos materiales o tintas o pues herramientas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que venimos aquí al encuentro es como vamos a ver qué trajo Andrés, porque no existen como ciertas cosas, sí, cosas que necesitamos para trabajar. No sé, desde ahí es el primer tope, ¿no? Por ejemplo, el papel. En Morelia es muy difícil conseguir papel de algodón, o es muy, muy caro, ¿no? Entonces, ahí es como algo que se dificulta. Las técnicas, por ejemplo, no podemos hacer mucho litografía porque no tenemos los espacios para realizar esto, tenemos que ir a Pátzcuaro y adecuarnos como al jesuita o a las demás personas que dirigen un centro cultural y que depende de todo esto y más, ¿no? Entonces creo que es eso, y también que cuando alguien está creando, pues está creando, pero no siempre está pensando a la hora de imprimir. Entonces, por ejemplo, yo hago mucho placa perdida y les ayudo a hacer placa perdida y me encanta hacer placa perdida, ¿no? Pero luego cuando están trabajando a veces se adelantan como a ciertos procesos y les digo, no, pues es que esto ya no puede pasar porque ya sacaste tal color, ¿no? O sea, te adelantaste, no te esperaste y, o sea, ajá, exacto. Entonces yo creo que algo como que es, que puede como entorpecer un poco el trabajo a la hora de imprimir es cuando el artista nunca ha hecho una impresión. Entonces, para mí es eso. Bueno, a mí particularmente como el desafío más grande que he sentido es pues, justamente que mi carrera es bastante corta, o sea, llevo 2 años trabajando de impresora, pero en ese tiempo me ha tocado trabajar con gente con mucha trayectoria y es como una exigencia importante como entregar un trabajo a la altura de la calidad de lo que se espera del taller y también de mi trabajo, ¿no? Eso para mí fue muy pesado al principio de trabajar, o sea, por ejemplo, los primeros meses ya estaba editando, por ejemplo, Coral Revueltas, ¿no? A Julia, ¿no? En mi primer año le edité a Enrique, ¿no? Entonces era como, bueno, está bien, vamos a hacerlo, pero también estoy aprendiendo, o sea, estoy aprendiendo, pero al mismo tiempo tengo que hacerlo bien, ¿no? Entonces no hay mucho espacio para error porque el material también es caro, ¿no? Se proporciona cierto material. Es como de, bueno, a ver, vamos a lograr esto, como nada de presión, pero tienes que hacerlo bien a la primera. Y con pero no te equivoques. Sí, algo así, ¿no? Entonces esa fue como la mayor presión que yo sentí cuando empecé, ¿no? Y al principio sí me pesaba mucho y actualmente yo diría que mi mayor presión es que pues yo también soy artista, ¿no? Entonces para mí este balance entre producir mi obra y trabajar en el taller ha sido complicado, ¿no? Porque tendemos a sobretrabajarnos, ¿no? Trabajar horarios extras, ¿no? Trabajar las 8 horas del taller y luego llegar y trabajar más en tu proyecto, porque pues justo, a veces las situaciones se dan, este año pues me pasó un montón, ¿no? De que llegaba de trabajar y a trabajar más, ¿no? En mi proyecto, mis días libres eran días de trabajar lo mío, ¿no? Entonces creo que ese sí fue uno de mis mayores retos en este año, ¿no? Como balancear eso, ¿no? Y a veces digo que de día soy una y de noche soy otra porque mi producción es mucho más libre, ¿no? Más experimental y luego tenemos como esta parte muy estructurada y que tiene el taller, ¿no? Entonces por eso yo de repente hago otras cosas más libres, ¿no? En mi producción. Bueno, como he impreso a algunos artistas y nunca tuve como una gran complejidad o problema con ninguno de ellos. Creo que he podido sobrellevar lo que comentaba de pues tienes que lidiar con los artistas, ¿no? Y que de repente son medios complicados, hinchas artistas, ¿no? Pero al final son buena onda. Y uno les explica y les dices, mira, es por aquí, les das un mezcal y ya se relajan, ¿no? Le hago un par de chelas y se relajan más y ya no importa, ¿no?
Y pues sí, he tenido la fortuna de imprimirle pues desde Per, luego Nuní, López Loza, hay un montón de artistas hace mucho tiempo. Después dejé de hacerlo, pero nunca tuve como este problema ni de los materiales, ni con los artistas, ni demás, porque pues no me comprometo a algo que sé que no puedo hacer o que tengo un complejo, se me va a complicar algo. Que alguien me dice, oye, ¿puedes imprimirme esto? No. ¿Por qué? Pues porque no lo tengo y no me voy a comprometer a algo que tal vez no. Cuando lo voy a hacer de tal manera que cuando les llegue la edición digan, wow, ¿no? Entonces, si no es así, y algo que he aprendido también es que pues, se imprime como si fueran para ti, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te queden tus estampas limpias, perfectas, excelentes? Pues así las quiero yo, así las va a querer la persona, ¿no? Entonces, me comprometo cuando imprimo para alguien a ese grado y a ese nivel de digamos, perfección, de entregar esa calidad de obra. Y pues ya, la verdad es que no, bueno, como impresor nunca he tenido un problema, ¿no? Con nadie. Todas las que he entregado, todas perfectas, sí, hasta palomita, ¿no? Creo que en algún momento me tocó dirigir a un grupo de chicos alumnos que fueron impresores y que imprimieron ediciones para Gironella, para otros artistas, en una carpeta para Irma Palacios y para otros artistas, y entonces yo no era el impresor, y ellos estaban imprimiendo en papeles de 80 por 1.20, donde se imprimían pues, solo 10 estampas al día entre 3 personas, porque las placas también eran enormes, y entonces yo tenía que revisar, y ahí era cuando no está mal, ¿no? Entonces era puro papel Arches BFK grandototes y así, esto no sirve, ¿no? Entonces ahí es como lo más complejo en la parte de la impresión que me ha tocado, porque sí tuvimos en algún momento que eliminar pues, como, no sé, unas 100 estampas que quedaron mal, pues porque yo no estaba imprimiendo, yo no podía dirigir, administrar, hacer todo, ¿no? Entonces tienes que delegar, pero eso fue lo único como más complejo. Y después tuvimos un montón de papel para hacer pruebas por la parte de atrás, ¿no? Y ya, eso es como lo más complicado y estresante que he vivido en la parte de la impresión, pero como coordinador de un grupo de impresores que no tenían tanta experiencia. Y fuera de eso, pues lo demás ha sido muy bonito. Sí, realmente, como dice el maestro, a veces lo más difícil es tratar con una persona que nunca ha hecho grabado, que no sabe mucho de gráfica, y que llegan y quieres que le reproduzca su pintura o cosas por el estilo, o que han hecho algo de grabado pero no saben mucho. En esta carrera, yo les insisto siempre a las personas que trabajan conmigo que se aprenden 2 oficios, el oficio de grabador y el oficio de impresor. Si quieres solo grabar, bueno, pues grabas, pero no vas a ver, no tienes derecho a decirle al impresor, tiene que salir así, porque no lo sabes. Es muy diferente el trabajo de la edición. Entonces hay que estar informado, pero sí, cuando batallas con alguien que no sabe mucho, y como dice el maestro de los artistas, me choca la palabra ese artista, porque pues es pintor, o dibujante, o grabador, pero entonces ahí sí hay ciertas dificultades porque no conocen las posibilidades, y siempre es mejor porque al conocer eso, pues sugieres alguna cosa y la entiendes en color, la entiendes por acá, o añádele una placa y se enriquece el proceso, básicamente. Muchas gracias. Y bueno, una pregunta más sería, ¿cómo han visto que ha cambiado o que se ha como consolidado esta parte del oficio del impresor? Digo, yo sé que tienen diferentes experiencias, pero dentro de su propia experiencia, ¿o qué diferencia justamente pues desde que uno está como en formación, a lo mejor como grabador, pero ya esta parte de, pues, ahora ya soy el impresor, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado esa visión, perspectiva? Bueno, si quieren empiezo. Para mí no fue otra vez muy complicado porque les decía al inicio, yo estaba con Per y estaba en la escuela, entonces yo tenía que imprimir las ediciones de Per y otros artistas como Nunic Sabret, pues de manera profesional, no podían fallar, ¿no? Y en la escuela estabas como, pues está bien si queda o no queda, ¿no? Pues se manchó, pues ya no importa. Salió vibrado, pero me gustó. Sí, así era el defecto. Así la quería, total.
Sí, le dan un toque. No quería 10 en la clase, pues con el 8 me conformo, una cosa así, pero yo tenía que estar aprendiendo cómo imprimir ya muy bien y profesional con PER, entonces eso pues me llevó muy fácil de la mano hasta ahorita de no tener tantos problemas con ese sentido y que hubiera como un gran cambio de ya salí de la escuela y ahora tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? Sino que en la escuela de repente habían ediciones de serigrafía y me invitaban a imprimir algunos carteles. En Jalapa se da mucho esto del cartel y es maravilloso el diseño y el cartel. Y de repente los compañeros que hacían esos carteles y serigrafías me invitaban para imprimir, pero a mí no me gusta la serigrafía. Entonces decía, yo no voy. Y dije, no, es que no queremos que vayas con nosotros a imprimir, solo queremos que vayas y revises que la edición vaya bien. Entonces, el estar con PER me permitía como ciertos privilegios y ciertas cosas con algunos maestros, no con todos, por cierto, porque algunos otros se ponían medios espesos. Pero, pues eso me hizo que tener una experiencia desde muy temprana edad. Sigo siendo joven, por comentar ayer, ¿no es cierto? Así es que no me costó como mucho, ¿no? Fue como muy fluido esa transición, incluso pues considero que primero fui impresor, ¿no? Aprendí como el oficio de imprimir y de toda esta responsabilidad, y después de creador, y después ya se fueron a la par. Pues yo, o sea, no. Yo estaba pensando justo en una plática que tuve con un artista que se llama Roberto Carrillo. Creo que una parte muy linda también de trabajar con artistas es trabajar con artistas y que platicar con ellos y preguntar como su experiencia. Y él me platicó como su experiencia, sobre todo trabajando él como impresor, y lo veo reflejado con los maestros. Hay un cambio, sobre todo en esta generación, que antes era como justo aprender primero el oficio y luego ya se dedican como a crear sus imágenes. Y ahora tenemos como, por lo menos en mi parte, primero estudié artes visuales, practiqué gráfica en la escuela y después de ahí salí y me volví impresora, ¿no? Entonces hay como un cambio del proceso en el que se llega a ser impresor. Creo que eso es como una diferencia muy marcada que veo. Sí, una de las cosas que de repente, yo creo que en todos los ámbitos sucede, es que pues todo se va degenerando un poco, y las generaciones con las que he tenido contacto yo, pues adolecen de su conocimiento del dibujo, y eso es básico, porque si no sabes dibujar, pues no vas a lograr hacer algo un poco más profesional. Entonces yo siempre les insisto mucho que dibujen para poder hacer una buena obra en general, desde plástica hasta gráfica, porque si no hay un sustento, una base para poder calificar eso, porque el chiste es que muchas gentes pues se conforman y como dice de repente, no, pues, así me gusta, en este negocio no hay así me gusta, o está bien o está mal, no hay vuelta de hoja. Y es muy importante conocer el oficio en todos los ámbitos, en el dibujo, en la pintura, en el grabado. Abundan, a mí me enferma un poquito de repente ver en internet los consejos de la gente que está preparando sus telas para pintar. Esta tela que compré está muy porosa y por eso se lija y se le pone una capa de gesso para poder pintar al óleo correctamente. Y tengo que correr al baño porque es terrible. Eso es lo peor que puedes hacer si trabajas con óleos. Si trabajas con acrílico, hasta directo sobre la tela, pero hay cosas de esa parte del oficio que se están descuidando mucho. Igual en el grabado, tienes que tener un conocimiento para poder hacer las cosas bien. Bueno, yo por ejemplo estudié artes visuales, pero yo no tomé solamente un taller de grabado en la facultad, ¿no? Entonces yo aprendí la gráfica en talleres, con maestros, con amigas, y de una forma quizás se podría decir como informal, ¿no? Y siento que fue muy desde el oficio. Entonces, pues para mí como llegarlo a profesionalizar, siento que es en el momento en el que ya tengo yo la capacidad de poder compartir lo que he venido como adquiriendo en el paso de estos años, ¿no? Entonces, yo sí soy muy old school, muy de que tienes que trabajar en el taller y que tienes que viajar y conocer otros talleres y
estar como adquiriendo en cada espacio como este conocimiento, porque justo cada quien tiene sus tips, ¿no? Y pues sí, o sea, para mí como que profesionalizarlo o el trabajo es cuando tú estás trabajando, pero puedes ya como pasarle un hack a alguien más, ¿no? O sea, como Pero siento eso que es muy ahí importante. Antes de, si no compartes tu conocimiento con cualquier persona que esté interesada en lo que tú haces, pues te lo vas a llevar a donde vayas, porque se va a quedar contigo. Y lo más importante de todo esto es compartirnos el conocimiento. Sí. Y además, el conocimiento que tú puedes adquirir en internet es muy reducido. Hay muchas cosas equivocadas. Los libros son tus mejores amigos. Y la experiencia. O sea, porque tú tienes que hacerlo y ves que si pones esto y pones aquello y sale mal, pues no es por ahí. Entonces evolucionas, cambias, ajustas y aprendes. Y todo lo que aprende uno es como por el ejemplo de lo que yo les mostré del roll-up o de la viscosidad. A mí no me lo enseñó nadie. Yo lo aprendí porque el maestro Luis Gutiérrez me explicó cómo era la cuestión. Me lo explicó en 20 minutos. Y me dijo, ahora ya sabes, tú tienes los rodillos y sabes cómo es, a practicar. Es lo único que te voy a enseñar. Y también, a fin de cuentas, conseguí el libro sobre la técnica, te lo tragas, lo rayas, lo vuelves a leer 3-4 veces hasta que vas practicando y experimentas el asunto. Y claro, como hicimos en el curso último, innovamos y añadimos 2 posibilidades más. Así es, siempre compartir. Si hay interés, compártelo. Y que se aprenda bien para que todo pueda evolucionar hacia arriba, no evolucionar hacia abajo. Que sea el conocimiento positivo. Sí, que totalmente la práctica es lo que hace totalmente La práctica hace al maestro. Uh-huh. Y también hay una cosa Sí. que dicen por allá, es cada maestrito con su librito. También. Sí. Bueno, pues ya como para poder concluir un poco más, me gustaría que si alguien del público tiene alguna pregunta, por favor la hicieran. Unas 3 preguntas sería lo ideal. Ustedes, no sé si quieran. 3 preguntas por persona, ¿no? Preguntas y ustedes pueden contestar. Adelante. Muy bien. Con confianza. ¿Quién gusta hacer algo? Nadie. No. Qué gacho. Son como los alumnos en clase. Ah. Hay por ahí un maestro, pero- ¿Qué tal? Creo que el trabajo del impresor es muy importante. Ahorita aquí veo algunos impresores que desde sus talleres nos están generando diferentes propuestas y todo. El impresor es bueno por el trabajo diario. Ese es uno. ¿Por qué se vuelven buenos muchos impresores? Por la carencia. Desperdiciar, como dice el maestro, 100 pliegos de papel archas hasta se me enchinó la piel. Dije, no, tienes que ser bueno para desperdiciar el menor papel posible. Después, el impresor tiene que tener la sensibilidad de trabajar con el artista, pero es el artista te dice, pues ahí arréglate los tesoros. Y uno resuelve. Entonces también tiene uno que tener el conocimiento técnico y todo eso para resolver en los talleres. Referente a lo que decían ayer, de que en algunos estados o en algunas plazas o galerías el papel es muy denostado, el grabado es baratija, es artesanía. Eso se lo han dado artistas que no le han dado la seriedad al grabado. Sin embargo, los talleres serios, los talleres profesionales, que estampan, imprimen y hacen una estampa de calidad, ni siquiera los coleccionistas y los galeristas van y compran a los tendederos, van y compran con ellos porque saben que es una obra de un alto plus y de un alto valor y a lo mejor posiblemente con alguna firma reconocida. Actualmente muchos de los talleres ya no están trabajando tan apegados a las grandes firmas como Tela, los Castrolinier. Sin embargo, hay muchos artistas talentosos que no tienen un taller y que al hacerse ellos sus impresiones y no ser buenas, o ir con un amigo a que les haga las impresiones, pues les está demeritando la calidad de su trabajo y se están acercando a talleres que sí ofrecen esa calidad. Creo que los principales problemas que actualmente se enfrenta el impresor es pues,
justo bueno, lo costoso de los materiales, pero sobre todo que quienes tienen acceso a la obra ya no están llegando a esos talleres, a esos impresores, y los galeristas ya no están jalando esa obra. Creo que cada uno de los que están en el panel pues ya tienen como un marcado mercado y estándar y trabajar, como por ejemplo tú, Enrique, que trabajas para ti mismo, ¿verdad? Pues, sin embargo, la maestra que trabaja en el taller Venado pues se da cuenta que llegan muchos artistas emergentes, pues está Aja, está Roberto, que a pesar de que Roberto también es un maestro impresor, bueno, pues acude. Y ese es otro también de los asuntos, los maestros o los artistas tienen miedo de acercarse a los talleres profesionales. Es nuestro, pues no sé, como compromiso, como talleres de artistas, pues acercarlos y buscarlos y asesorarlos para que la estampa se comience a dignificar a través del trabajo del impresor. No es necesario que el artista se imprima. Muchas veces puede llegar a alguna negociación y para eso existen las coediciones y otras tantas posibilidades de trabajar en el taller. Entonces, creo que lo importante y lo que resumo de esta mesa es que nos debemos de llevar un compromiso justo con eso, de seguir siendo buenos y de seguir posicionando la estampa como impresores, que también nuestro papel como artistas, bueno, eso es un lado, y si queremos que esto siga creciendo y que tengamos una mejor aceptación en el mercado del arte y en las ventas, pues tenemos que ser cada vez mejores y tenemos que ser más profesionales. Eso sería lo que tendría que aportar en esta mesa. Sí, no olviden hacer bonitos biseles bien pulidos para que no les queden sucios, por favor. Definitivamente. Sí. No, pero bueno, me conocen, Giovanni Fabián, yo también soy maestro impresor y grabador, pues tengo una experiencia de 30 años en la gráfica, 35 años en la gráfica. Me considero, la verdad es que yo, antes que artista visual, yo soy un artista visual, digamos que reciente, soy impresor y grabador, entonces conozco muy bien los procesos del taller. Lo que me inquieta es cómo estas generaciones nuevas, obviamente el comentario principalmente para ustedes como generaciones nuevas, cómo visualizan el trabajo del maestro impresor de un taller. Por ejemplo, en el caso tuyo tienes una actividad profesional como artista y todo, pero a lo mejor en algún momento dejas de ser impresor de otros artistas o lo tienes planeado dentro de tu trabajo como actividad de tu dinámica de seguir siendo artista, ¿no? Porque es muy importante complementarse el artista creador con el artista impresor, ¿no? Entonces, si ustedes como generaciones nuevas que están aprendiendo, por ejemplo, de maestros que tienen mucha experiencia, a los dos también de nosotros, por el trabajo que hemos realizado también en conjunto con algunos autores de productores de gráfica, básicamente es ustedes cómo podrían ayudar y aportar el legado del impresor y grabador siga a generaciones posteriores, ¿no? Porque en algún momento nosotros vamos a salir, ¿no? Entonces, sería cómo están visualizando ustedes transmitir ese conocimiento, ese gran trabajo que están haciendo ahorita por controlar un taller editorial de gráfica con toda su formalidad, cómo lo van a transmitir a las generaciones posteriores. creo que hay una gran labor que estamos realizando varios de nosotros, que es la difusión del trabajo del taller, porque es algo muy específico. Incluso yo antes de entrar a la facultad no sabía bien qué era el grabado, ¿no? Y es algo muy común. Yo hice mi servicio social en el Museo Nacional de la Estampa y parte de mi trabajo era recibir a la gente que llegaba al taller y llegaban y no sabían de qué había tratado la exposición, pero yo les decía, pues vieron acá en esta parte del museo esto, les enseñaba una placa, les decía esto se hace así y hacíamos nuestro propio grabado, ¿no? Entonces la gente ya llegaba mucha gente llegaba pensando que era un museo de estampilla postal, ¿no? Entonces es como esta labor de difundir, de darle espacio para que la gente sepa, nos ayuda a tener un mayor mercado y que la gente lo conozca, ¿no? Entonces esa es una gran labor que estamos haciendo nosotros, dando talleres, dando conferencias, dando todo lo que hacemos. Incluso este evento es una gran labor de difusión. Pues estaría perfecto que más gente nos acompañara, pero es parte de, ¿no? Estamos empezando, estamos tratando de convocar gente y cada quien desde nuestro lugar estamos tratando de aportar, ¿no? Creo que por esa parte de repente dar talleres, yo he dado talleres públicos, ¿no? Gratuitos,
he dado en Chapultepec, en Los Pinos, ¿no? Entonces, creo que parte de eso es... Y me hiciste como 2 preguntas en cuanto a la... bueno, sí. Como un contexto en general. Sí. Yo la verdad es que tengo un objetivo muy claro con toda esta experiencia que tengo de tantos años, que es ese enfoque, ¿no? El saber hacer una buena estampa, el saber reconocer cuando una placa no está bien grabada, como lo comentaba el maestro Gilberto, ¿no? Que hay ciertas necesidades que nosotros como impresores contemplamos que el artista no contempla, ¿no? Y que a veces llega el artista con su placa ya grabada al taller y dice quiero que me saques una impresión igualitaria que mi Bonatiret, ¿no? Pero nosotros como impresores al taller no sabemos cómo se hizo ese Bonatiret, ¿no? Entonces la idea principal es cómo tú podrías formar tu conocimiento de maestra impresora y estampadora a otra persona que continúa con el trabajo que estás haciendo actualmente. Pues actualmente tenemos una dinámica, justo como yo empecé como joven construyendo el futuro de esta beca. Tenemos ya más jóvenes y me toca capacitarlos y compartirles lo que yo he aprendido en el taller. Los tenemos ahí como asistiendo, viendo todo, y creo que esa es una gran labor porque empezamos siendo 2, ya somos 5, ¿no? Entonces ya es como aún más cantidad de gente, y creo que esos programas son beneficiosos para los talleres porque nos permiten como compartir el conocimiento, sobre todo cuando son cosas autogestivas es difícil pagar un salario extra, ¿no? O 5 salarios extras, ¿no? Pero justo con estas capacitaciones la gente empieza a conocer, se lleva un conocimiento y siguen trabajando, ¿no? Creo que eso es como desde donde lo estamos trabajando en el taller. Una de las cosas que también es muy importante que podamos aprender también a difundir es el manejo de la prensa. Porque mucha gente no tiene la menor idea de cómo es que hay que ver que un aparato esté nivelado, cómo es que funciona una prensa, qué tipo de fieltros tienes que utilizar para imprimir X o Y cosas. Porque todo el mundo, a mí me preocupa que mucha gente utiliza siempre esos fieltros grises gruesos que no sirven, no son tan eficientes, porque sí sirven para imprimir una placa de metal más delgada. Esos gruesos pueden servir para un linóleo, para una cosa diferente, pero son detalles que tienen que también compartirse y platicarse y enseñarse porque es básico. Y hay mucha gente que tiene su prensa que la desbaratan de un lado para otro, y cuando se la llevan, y el rodillo de abajo está volando y la platina pasa por encima y tienes que apretarle hasta deformar la platina, y la platina pues, no es eterna, entonces sí, con la misma presión se va deformando. La máquina es una parte importante de una edición, de un trabajo de grabado bien hecho, y tiene que estar nivelada, centrada, aceitada, porque si se te queda sin prensa un día, pues te quedas sin prensa. Contigo, maestro, porque como comentaba el maestro Pedro, pues la labor como impresores pues, ha sido muy importante, ¿no? Si hablamos como contextos históricos, las estampas hace siglos firmaban dobles, ¿no? La firma del artista y la firma de... Sí, eso es una cosa también muy importante. Cuando trabajas para otra persona, tienes derecho a firmar la placa. Claro. Se le pone en una esquinita que esté visible, pero no mucho, fulano de tal grabo, fulano de tal dibujo o pintor. Eso desde la época de los inicios del grabado, sobre todo los grabados todo el mundo habla de Doré como si fuera un magnífico grabador. Doré era dibujante. Para mí los genios fueron los que grabaron las placas de Doré, porque son una maravilla y son unas cosas de este tamaño. Todo el mundo piensa que eran unas cosotas. No, eran para ilustrar libros. De la única persona que se conserva con una placa original, un grabado original, está en Argentina. Yo lo hallé por casualidad, pero las placas son así en madera y hay pocas de Doré en metal. Entonces son una maravilla, porque lo que tú ves cortado, unas líneas delgaditas están cortadas en la madera con buril. Sí, claro, sí, a lo que yo iba es este contexto, ¿no? que hablabas del conocimiento de los fieltros, de la prensa, ¿no? De todo este entorno que sí involucra, si no está bien controlado, un cambio en los resultados de la estampa. Es que puedes deteriorar una placa con un descuidito, ya la partiste. Le metes pero una marca. Más de 150 estampas, ¿no? En el caso de a lo mejor una producción editorial complicada, pues tienes un desgaste en
Sí. Entonces, eso es importante también. Diga. Yo quería preguntar, al principio para el maestro Gilberto, pero después para el resto del panel, que nos platicaras un poco cómo era ese momento en donde tenías que imprimir 2.500 estampas en 6 meses, por 15 años, y todo eso circulaba. ¿Cómo, cuándo, y por qué se perdió? Y esto no se va a volver a repetir, ¿no? Pero ¿cómo podríamos intentar? ¿Cuál podría ser el futuro? Mira, el asunto es que eso llegó a mí sin buscarlo, que yo trabajaba dando clases y tenía una prensa chiquitita de 50 centímetros de ancho por 1 metro que yo había fabricado, y con eso trabajaba yo en mi departamento. Ya cuando me casé, pues en la casa, etcétera, y una persona llegó un día buscándome, porque en la Ciudad de México nadie le había querido reproducir una acuarela. Volvemos, ¿no? Pero de ahí comenzó la historia. Hicimos una edición para una empresa en particular. Eran regalos institucionales. Posiblemente eran más decorativos que nada. Y en muchos lugares, por ejemplo, no les quisieron hacer el trabajo porque sí, era muy decorativo. Pero eso a mí me dio una experiencia que no tienes idea. La primera vez imprimimos 160 grados. No eran chicos, eran un poquito grandes. ¿A varias placas? No, una sola, era un solo color. Después evolucionó y sí, en algún momento hicimos algunas ediciones de grabados en color, inclusive en roll-up, varias tintas. Entonces, eso sí fue lento. Nosotros llegamos a imprimir alrededor de 150 a 250 copias diarias entre 3 personas. Yo tenía 2 racks y había que volar. Entonces era muy rápido porque la exigencia era entregar el trabajo en noviembre. Era una matazón. Por fortuna todo salió bastante bien. Sí se desperdician unos que otros grabados porque pues no todo queda perfecto. Pero te da mucha experiencia. El manejo de todo eso es complejo. Pero te digo, las cosas evolucionan, cambian y se acaban también. El negocio se acabó. Y por fortuna ya tuve otros trabajos relacionados y trabajé con otras personas. Pero fue así. Además, te digo, el manejo de la prensa fue esencial. Si no ha sido por eso, yo tengo una prensa americana. Yo había construido unas prensas que me la prestaron de vuelta y trabajé con ella un tiempo. Luego la tuve que regresar y fue cuando yo ya pude comprar una prensa americana que es prácticamente toda de aluminio. Es muy liviana, pesa 450 kilos, pero es de 90 por 1,80. La platina es de nylon, de este grueso, y nunca se deformó. Nunca se deformó. Durante muchos años imprimimos muchos grabados ahí y está en perfecto estado. Salvo un tornillito que me está dando lata, pero pues ya se arreglará. Pero sí es muy importante que esté aceitado y bien tratado, porque pues hay que cuidar cómo manejas, como decía el maestro, el papel, la tinta, todo eso. Y es muy importante que las nuevas generaciones aprendan que ese orden en los talleres de edición es muy importante. Las partes húmedas, las partes donde tú lavas placas aparte, lejos, las partes secas, las partes donde haces el trabajo de grabar también en otro lado. Hay que tener, aunque sea un lugar chiquitito, mantenerlo en orden. Porque en un descuido ya manchaste aquí, ya lo pasaste al papel y eso duele. Sí. Y bueno, ya por último, porque ya también levantó la mano, me disculpa por no pasar preguntas, pero será la última, yo creo. Sí, adelante. Rogelio Guerrero, una pregunta. Todos tienen talleres. ¿Qué perfil de personas aceptan en esos talleres? ¿Tienen algún filtro? Dicen, no, si estudiaste dibujo, no, porque he escuchado comentarios que algunos pueden llegar a ser muy... No, pues hemos impreso hasta cosas re feas, pero... Pues es totalmente abierto. Pero bien impresas. Claro, siempre va a ser muy grato. Siempre va a ser muy grato y reconfortante ver una buena placa grabada bien, un buen dibujo y que le entintas y sale todo a pedir de boca, claro.
Pero cuando no, pues igual tú tienes que aconsejarle a la persona que te ¿sabes qué? Oscurécele aquí, bórrele aquí, hazle bien sus biseles, porque esto es una cosa importantísima. Si no tiene biseles y puedes cortar el papel, puedes cortar los fieltros y tu grabado sale cochinísimo en la zona. Pero me refiero todavía más fuerte, o sea, alguien que quiera agarrar, por ejemplo, técnica de grabado en relieve, pero como hobby totalmente. Sí, eso es normal, siempre hay mucha gente, Sí, depende de las dinámicas del taller. Específicamente el Venado tiene varias dinámicas. Tenemos las coediciones, de repente tenemos carpetas que se editan, pero también tenemos talleres abiertos. O sea, si tú quieres, puedes pedir el espacio y te podemos recibir también. Y te damos también talleres. Entonces, creo que sí depende mucho de... Sí, bienvenido. Bueno, yo no recibo en mi taller personas porque es muy pequeño, todo trabajo yo. Es mi taller, mi espacio. Pero desde hace 3 años, como muchos saben, pues me he dedicado a impartir talleres por todos lados. Entonces, si alguien quiere un taller en algún lugar institucional, universidades, en fin, pues con mucho gusto puedo ir a donde me inviten y compartir la técnica que necesiten y también cosas de impresión y lo que sea necesario. Durante mucho tiempo pues estuve recibiendo muchos artistas, conocí muchas técnicas y no las trabajo en mi obra, pero sí las conozco. Entonces, si alguien quiere, en este caso, como por ejemplo un taller de técnicas de impresión y demás, pues con mucho gusto puedo trasladarme al lugar donde están para poder impartir esos talleres, porque el mío, por el momento, es la sala de la casa, entonces no caben más personas. ¿Y tú, Yari? No, pues es taller de formación, o sea, va toda... Desde niños, o sea, no tengo como un rango, ¿no? De hecho, o sea, más bien, por ejemplo, en mi taller los viernes, según nos juntamos como los amigos, las amigas a platicar, pero en realidad me los llevo para que me ayuden a imprimir, para que hagan un grabado. Sí, o sea, es una forma de, es una forma de compartir porque... Te engañé, no tengo Netflix. Ajá. Pero es que, o sea, si tú quieres vender, por ejemplo, una estampa, pero... ¿A quién se la vas a vender si creen que las artes visuales solamente es la pintura, no? O sea, necesitan verte trabajar y también ellos trabajar para poderle dar un valor a lo que quieren comprar, ¿no? O sea, van a ver el grabado diferente. Entonces, por ejemplo, es como responder un poco la pregunta de cómo vas a seguir compartiendo como el conocimiento, cómo puedes como seguir delegando, ¿no? La misión del impresor. Pero es eso, o sea, es en la plática, o sea, para mí como el estar tallereando es estar platicando, que te ayuden a imprimir, que te ayuden a grabar, que sepan como muy sutilmente, sin que sean precisamente clases, qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, el proceso es ese, desde el que estás platicando y salen como el dato curioso, ¿no? O que ya hablaron de un artista o qué está sucediendo, entonces eso es como la forma en la que yo trabajo en el taller, ¿no? No precisamente les digo, el viernes van a venir a clase, nada, van a venir y nos vamos a echar un café, pero ya me están enseñando lo que ellos saben y lo que hacemos en el espacio, ¿no? O sea, es como de una manera, pues sí, sutil e informal, ¿no? O sea, como el que te estén ayudando y que te estén apoyando, ya están aprendiendo. Entonces se genera una comunidad. O sea, yo sí soy de la idea de que tienes que generar una comunidad para que realmente haya un movimiento, ¿no? O sea, yo sí tengo una puntualización de lo que preguntaste, Rogelio. Cuando recibimos a alguna persona entre los estudiantes o la gente que puede ir a hacer grabado, siempre les vamos a exigir que cumplan las normas que tenemos en nuestro taller. O sea, si alguien mancha algo, si manchan un fieltro, lo pagas. Si manchas algo en un papel, lo pagas. Porque si no, se vuelve la locura y no puedes dejar que todo el mundo vaya a hacer lo que quiera. Hay una norma, hay un reglamento, por así decir, y es una costumbre de oficio para que se acostumbren a trabajar como debemos trabajar.